Buenos días, mi nombre es Jessica Rivas. En esta oportunidad les traigo la presentación TIC, redes sociales y competencia comunicativa intercultural, sugerencias para la aplicación del paradigma de Byron en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Bueno, primero que todo, es importante recordar cómo los avances tecnológicos han impactado todas las esferas de la vida cotidiana. Y la educación no ha sido una excepción, especialmente la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, EAL. En las últimas décadas, términos como el e-learning, ramas como el CALL, Computer Assisted Language Learning, han aparecido en el panorama del EAL y han seguido tomando protagonismo conforme se exploran nuevas aristas para integrar la integración de esos TIC en la educación. Sumado a esto, las redes sociales han tenido un especial auge, tanto en términos educativos como de interacción social. Sin embargo, no podemos olvidar que estas también son espacios interculturales, donde interactúan personas o usuarios con distintas identidades sociales o culturales, a las nuestras o de nuestros estudiantes. Siendo entonces que es un espacio para la comunicación intercultural, que en palabras de Méndez, 2015, es la interacción que se produce entre interlocutores de diferentes entornos culturales. Entonces los usuarios de Internet, específicamente nuestros estudiantes que consumen en gran parte redes sociales y son ciudadanos digitales, se enfrentan ante una realidad intercultural para la cual requieren de la competencia comunicativa intercultural o CCI. Ahora, para aquellos que no son familiares con el término, estaríamos hablando de la habilidad en la cual ese participante o este estudiante, este aprendiz de una segunda lengua o lengua extranjera, logra comunicarse o desenvolverse de manera adecuada y satisfactoria en diferentes situaciones de comunicación intercultural. ¿Sí? Esto incluiría también las interacciones en redes sociales. Partiendo entonces de esto, pues les traigo la propuesta de hoy, pero para eso, primero que todo, necesitaríamos hacer un recuento en qué consiste este paradigma de los 5 saberes de Byron. Bueno, aquí tenemos esos 5, de los cuales el primero vendría siendo los saberes o conocimientos declarativos. Luego tenemos el saber ser, el saber aprender o hacer. Luego vendríamos teniendo lo que es el saber comprender y finalmente el saber comprometerse. Bueno, si bien ha sido objeto de muchas críticas y también de revisiones, el paradigma como tal ha sido adoptado, integrado y adecuado por diferentes entidades y profesionales, incluyendo el marco común europeo de referencia para las lenguas, en el cual se pueden ver conexiones directas con las competencias generales a desarrollar en los usuarios de lenguas, tal como se observa en este momento. Estos, o al menos algunos de los puntos que se van a tocar hoy, son aquellos que pueden tener pertinencia para la conversación. Sin embargo, las competencias generales que plantea el marco y que cuentan con relaciones con el marco de Byron, es mucho más extenso de lo que aquí se está presentando. Bueno, en primer lugar, entonces, considerando ese conocimiento declarativo, ese saber, específicamente el conocimiento sociocultural, tenemos aquí aquellos referentes que van a ser de gran utilidad para nuestros estudiantes al momento de interactuar en redes sociales. Esto en cuanto a cómo son esas relaciones, cómo deben ser esas interacciones, bajo qué convenciones sociales se debe dar, qué lineamientos, qué incluso valores, creencias y actitudes pueden influir allí. A su vez, tenemos lo que es la conciencia intercultural, ¿sí? Que es necesaria porque de esta manera los estudiantes van a comprender que a pesar de que se traten de culturas diferentes, ninguna va a ser mejor o de más valor que otra. Por su parte, en términos de destrezas y habilidades, es decir, el saber hacer, específicamente en esa primera enumeración que hacen en cuanto a esas destrezas y habilidades prácticas, sobre todo las destrezas sociales, van a ser necesarias por cuanto que los estudiantes van a no solamente conocer cuáles son esos lineamientos, esas convenciones sociales que se rigen también en redes sociales, sino que van a poder comportarse, aplicarlas en su actuación para
poder generar esa interacción con esas personas extranjeras, con esas personas de otros contextos culturales, mediante esa lengua menta. De igual manera, tenemos las destrezas y habilidades interculturales que también serán vitales para lograr esto. Y no podemos dejar de lado tampoco la competencia existencial o ese saber ser. En cuanto a esas actitudes, esa apertura hacia lo nuevo, su interés hacia todos estos elementos nuevos de una nueva cultura, de un nuevo grupo, de un nuevo individuo. Y la necesidad de relativizar su perspectiva cultural y su sistema de valores. Así como distanciarse esas actitudes convencionales hacia las diferencias culturales. En cuanto aquí, ese choque que se puede generar desde desde el etnocentrismo, buscando entonces que el estudiante se vaya acercando poco a poco hacia una visión más etnorelativista. También tenemos otro punto aquí bastante relevante, que es la capacidad de aprender o saber aprender, de los cuales solamente quise extraer dos puntos en específico. Las destrezas de estudio, por cuanto las redes sociales les ofrecen gran cantidad de materiales auténticos, disponibles, que podrán permitir que el estudiante siga aprendiendo de manera independiente y autónoma. Y a su vez, esa capacidad de aprendizaje que necesitan desarrollar para poder, poder utilizar estos espacios para su propio análisis en cuanto a cómo se da esa comunicación, esa interacción, y a su vez poder participar dentro de ella. Así como reconocer cuáles son esas carencias, esas necesidades, esas cualidades que tienen para poder trabajar en pro de su mejoría. Y por último, también lo que son las destrezas heurísticas, es decir, de descubrimiento y análisis, que les permitirá adaptarse a las interacciones dentro de estos espacios, ¿sí? De comprender, de encontrar, de incluso transmitir nueva información, y este punto es muy clave aquí, de utilizar nuevas tecnologías. Si bien dentro del marco lo plantean desde el punto de vista de buscar información en bases de datos, hipertextos, también podríamos aquí de diferentes maneras incluir las redes sociales. Bueno, entonces, ¿de qué manera o podríamos nosotros como docentes de lenguas extranjeras aplicar esto? ¿O qué sugerencias podríamos entonces tomar aquí? Bueno, en primer lugar, en términos de aprendizaje basado en proyectos hay mucho jugo que podemos sacar. En términos que se permite la colaboración y los participantes pueden generar a través de diferentes, bueno, de esta estrategia didáctica en específico, diferentes tipos de productos finales que pueden ser a su vez compartidos en redes sociales en torno a una problemática, un tema específico, un interrogante. Por ejemplo, preparando un hilo específico sobre un tema a tratar, saber cómo manejar esa temática de manera bastante respetuosa, conociendo pues las diferentes visiones que se pueden presentar allí, cómo etiquetar adecuadamente, cómo realizar tomando en consideración todos estos elementos necesarios para que pueda ser difundido, compartido y tenga valor dentro de la comunidad discursiva de una plataforma específica, por ejemplo, Twitter. Manteniendo, de nuevo, un lenguaje respetuoso, pero también acorde a la red social. ¿Sí? Recordemos que cada red social tiene una dinámica específica y pues ciertos lineamientos en cuanto, o convenciones sociales en cuanto a cómo se comunica, incluso en las diferentes lenguas metas que podamos tener allí. A su vez, pues también tenemos lo que son los estudios etnográficos, en los cuales los estudiantes pueden analizar la interacción que se puede dar en estos espacios virtuales. Por ejemplo, ingresando un hashtag específico, analizando las dinámicas sociales dentro de cómo son tratados los temas en la discusión, qué se discute, cuáles son las tendencias, cómo interactúan las personas, qué tipo de lenguaje utilizan, cómo se expresan,
cómo pueden ser tolerantes e incluso empáticos ante estas circunstancias, cuáles son las identidades sociales y culturales detrás de, o que se pueden atisbar detrás de estos usuarios que están intercambiando aquí. Además, las redes sociales son espacios con gran presencia de materiales auténticos, como ya se mencionaba, eh, pero que pueden presentar estereotipos y visiones no representativas de las distintas identidades culturales. Es bueno recordar que ante la posibilidad de despersonalización que se genera o se puede generar dentro de las redes sociales, también existe el riesgo de propagación de estereotipos, prejuicios, cyberbullying y otros fenómenos con connotaciones sociales negativas, como por ejemplo este tema de la cultura de cancelación. Por eso tienen que generarse en los estudiantes esta conciencia intercultural crítica que les permite identificar y observar, descartar aquello que realmente no está siendo representativo, que puede tener una connotación incluso negativa, tanto de una minoría como de una identidad específica, puede ser en relación con ellos mismos o con alguien más incluso. Bueno, y por último, es importante que asumamos ese rol de mediador intercultural y se logre esa trascendencia en cuanto a las relaciones estereotipadas, incluso en las redes sociales, puesto que allí nos encontramos con diferentes problemáticas. Nada más con Twitter podemos encontrar una infinidad de conflictos que, si bien asumiésemos una posición desde la empatía, la conciencia crítica, se podrían evitar distintas discusiones, eh, choques, conflictos, por mantener de nuevo esa visión etnocentrista, en vez de buscar o tratar de formar una orientación más o una visión más etnorelativista. Bueno, dicho esto, también es importante que reconozcamos con mayor, bueno, esto también nos va a facilitar que reconozcamos con mayor facilidad los estereotipos y prejuicios propios y de otros, respetando nuestra propia cultura y la de otros. Ya, para lo cual se deben revisar muy bien los materiales que se consumen y que a su vez se produce desde dicha virtualidad, recordando que los usuarios de Internet no solamente son consumidores, sino prosumidores. Bueno, a continuación pueden encontrar las diferentes referencias con respecto al tema y muchísimas gracias por su atención.